Muy buenos días, bienvenidos a mi canal del MSP430. Mi nombre es Enrique López y hoy te quiero hablar del puerto serie USSI-A en su modalidad de UART, es decir, es un puerto asíncrono. Ok, vámonos con la introducción. Primeramente quiero decirte que los microcontroladores MSP430 tienen incorporados algún tipo de puerto serie, ya sea síncrono o asíncrono. Los puertos síncronos normalmente trabajan bajo normas SPI o I cuadrada y los asíncronos normalmente son del tipo UART. UART significa transmisor-receptor universal asíncrono y estos trabajan bajo la norma RS-232 que fue inventada por ahí de los años 70. El microcontrolador MSP430G2553 utiliza dos de sus líneas para podernos comunicar con un dispositivo externo. Son las líneas puerto 1.1, por donde se recibirían los datos de manera asíncrona, y puerto 1.2, por donde saldrían los datos de forma asíncrona. Un puerto asíncrono es aquel puerto que no utiliza una línea de reloj para poder sincronizarse entre el transmisor y el receptor. Ok, el MSP 430G2553 tiene dos puertos series, el USSI SSI A0, que soporta el formato UART, que es el que vamos a tratar en esta sección. También puede manejar un puerto que sería serie síncrono, porque sí tiene línea de reloj, es el SPI. Y también puede soportar comunicación de tipo infrarroja. El puerto USSI B0 solamente soporta formatos SPI e I cuadrada C. Así que me voy a referir solamente al USSI A0, repito, en formato UART. Como te había comentado, las líneas asociadas al puerto son el puerto 1.1 para recibir datos y puerto 1.2 para transmitir datos. Aquí te voy a mostrar un diagrama de bloques del sistema para que tengamos una mejor idea de cómo trabaja. Primeramente tenemos una línea de recepción de datos, la cual te acabo yo de decir que es la línea puerto 1.1, y a través de esa línea van a entrar los datos de manera directa a un registro de corrimiento. Van a entrar los bits 1 a 1. Los datos, el byte, una vez que se recibe, se carga en un registro de recepción de datos y nosotros ya podemos ir a leer el dato que llegó en el registro UCA0 RXBuf. Ahora, te quiero comentar un dato, pues para que lo tengas en cuenta. En la norma RS232, en su formato lógico, nos dice que además del byte que estamos enviando o recibiendo, se anexan dos bits, uno antes de enviar el byte y otro después del envío del byte. De tal suerte que lo que en realidad se envía cada vez que tú escribes un byte o recibes un byte, pues en realidad están transmitiendo 10 bits. El primer bit se le llama bit de inicio, siempre con valor 0, y el último bit se le llama bit de stop o bit de paro, siempre con valor 1. Bueno, pero eso es transparente a nuestras comunicaciones porque nosotros en el registro receptor UCA0 RXBuf únicamente leemos el byte que llegó. Existe una bandera asociada a este evento que se va a poner en 1, avisándonos que ya está listo un dato en el buffer de recepción de datos. La bandera estará localizado en el registro IFG2, te lo voy a mostrar un poquito más adelante, y también si deseamos que se provoque una interrupción cuando llega un dato, lo podemos hacer. También hay algunos bits asociados a si se produce algún error en la recepción o no se produce, también te voy a comentar de esto un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a transmitir un dato, nosotros tenemos que escribir en un registro que se llama registro de transmisión de datos. Se llama UCA0TXBuf. Es aquí donde nosotros escribimos el byte a transmitir. Ese byte se carga en un registro de corrimiento y empieza a salir bit a bit, comenzando por el bit menos pesado, por la línea puerto 1.2 del microcontrolador. Y todo esto tendrá que estar conectado, tanto el transmisor como el receptor, a un reloj, que vamos a escoger nosotros el reloj secundario, opción 2, cuando tengamos que hacerlo. Y este sistema puede transmitir y recibir de forma simultánea, es decir, tenemos una comunicación de tipo full duplex. Otra cosa que te quiero comentar es que, como tú sabes, este sistema sirve para poder comunicar el microcontrolador con otra entidad, llámese computadora,
o llámese sensor o llámese otro microcontrolador. Entonces nos permite comunicación entre pares, ¿no? Comunicación de punto a punto. Es muy importante que la velocidad de ambos, de tanto el que transmite como el que recibe de ambos lados, esté sincronizada. Las unidades de velocidad se da en bits sobre segundo, pero también se suele manejar con el término baudio. Ok. Vamos a ver los registros asociados. Aquí nosotros tenemos dos registros de control. Un registro de control 0, un registro de control 1, dos registros de control de velocidad de baudios, BR0, BR1, un registro de modulación, MSTL, un registro de estatus, el registro donde recibimos el dato, RxBuf, el registro donde transmitimos el dato, UCA0TXBuf, y otros registros que no voy a tocar en este tema porque ya estaríamos hablando de comunicaciones de tipo infrarrojo. Tenemos el registro de banderas de transmisión y de recepción y su registro de interrupción que también corresponde a ello. Entonces vamos a comenzar rápidamente con el registro de control 0. Aquí los registros son de 8 bits, así que las instrucciones MOV que vayas a usar tienen que ser MOV.b. Básicamente te voy a comentar que el registro de control 0 fue diseñado para que no lo toques, para que lo dejes en 0. Por reset todos los bits están en 0, todos los bits son de lectura y de escritura, y si te pones a analizar los bits, te dice, por ejemplo, en el bit UCPEN, este es el bit de habilitación de paridad. Sin paridad o con paridad, normalmente una comunicación sencilla no utiliza paridad, y te explico rápidamente qué es eso. La paridad es el número de unos que están contenidos en un byte. Entonces, si no importa el dato que yo envíe o que yo reciba, si yo me pongo a contar el número de unos que hay en ese dato, en esos 8 bits, pues siempre deberé de tener un número par o impar, dependiendo de si yo convengo trabajar con paridad, y además tengo que decidir si el tipo de paridad será par o impar. Esto sería para tratar de detectar un error en las comunicaciones. Te repito, de entrada lo más sencillo es no trabajar con este tipo de bits porque no queremos andar comprobando paridades ni andar corrigiendo errores. Vamos a suponer que la comunicación es bastante confiable y que no hay ruido eléctrico, ¿no?, de por medio. El bit de si se envía primero el bit menos pesado o el más pesado, pues no lo debemos de tocar. Normalmente es el menos pesado primero, se queda igual. El tamaño de los bits, ¿cuántos bits vas a enviar? ¿8 o 7? Pues 8, lo dejas en 0. ¿Cuántos bits separo? Normalmente es 1, lo dejas en 0. El modo del puerto pues va a ser el modo UART, sencillo, así que también lo dejas en 0. Por lo tanto, te repito, el registro de control 0, pues básicamente lo vamos a dejar con su 0 o le vamos a programar un 0 a través de una instrucción clear o move b hashtag 0, UCA 0 CTL 0. El registro de control 1 es el registro interesante, es aquí donde realmente podemos tener ya el control del sistema. Primeramente te decía la selección de reloj en los bits UCWSL. Tenemos que seleccionar la opción 2. La opción 3 no te va a funcionar, así que la opción 2 es la del reloj secundario, es la que yo te aconsejo que utilices. Y hay otro bit que se llama UCSWRST, que es el bit que mantiene a reset o en reset todo el sistema y que lo inhabilita. Normalmente este bit por reset está en 1, es decir, tiene el sistema de comunicaciones inhabilitado, de tal suerte que después de programar todo el sistema, al final tú este bit lo mandes a 0 para que permita que el sistema empiece a funcionar. Los otros bits no nos interesa porque son bits de interrupciones cuando ocurre algún error en los caracteres. No nos vamos a meter ahorita con los errores, pero puedes analizarlo, realmente pues no tiene gran chiste, ¿no? O sea, no es tan difícil. Nada más que yo quiero hacer un video corto, no quiero alargarme tanto. Te repito, este bit UCWRST es el que nos interesa para liberar el sistema. Ahora, pasando a los bits UCA 0BR0 y UCA 0BR1. Estos dos registros es en donde se guarda un valor para la velocidad de comunicación en baudios. Ese sí es un dato muy importante. Se puede manejar como dos registros por separado o como un registro de 16 bits y guardar el dato en el registro de 16 bits, que sería programarlos pues ambos de manera simultánea. O puede ser la programación por partes como registro UCA0BR0 y UCA0BR1.
Te voy a comentar que para tomar la decisión de qué número guardar aquí en base a una velocidad de comunicaciones, en el manual SLAW 144 que escribió Texas Instruments, te dan unas tablas para que tomes la decisión. Y hay dos tablas en base a un bit que se llama UCOS 16. Hay uno con este bit en 1 y hay otra tabla con este bit en 0. La diferencia entre ambas tablas básicamente es la tasa de error que se tiene con las diferentes velocidades de comunicación a diferentes frecuencias de reloj. Yo seleccioné esta tabla únicamente porque vi que tiene tasas de errores bastante bajas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se utiliza esta tabla? Si yo tengo un reloj interno, por ejemplo, de 1 MHz, que es como normalmente ponemos los programas, y quiero trabajar a una velocidad de 9600 baudios, entonces yo tengo que guardar el número 104 en el registro de 16 bits UCBR. O, como este número cabe en el registro UCBR0, poner este número en el registro UCBR0 y borrar el registro UCBR1. Lo más sencillo es programar este número en el registro de 16 bits UCBR. Estos bits UCBRS y UCBRF son bits que están en el registro de modulación. Te dice cómo ponerlos. Y eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Entonces tú tienes que fijarte cuál es tu velocidad de reloj, cuál es la velocidad de baudios deseada y seguir las primeras 3 columnas para programar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a continuar viendo los registros. Este registro UCA0STAT es el registro de banderas de error, no lo vamos a trabajar. El registro UCA0RXBuf, repito, es donde recibes el dato. UCA0TXBuf es donde tú transmites el dato. Las banderas. En el registro IFG2 están las banderas tanto de recepción completa de 1 byte como de transmisión. La bandera de transmisión se va a poner en 1 cuando el micro esté libre para que tú puedas escribir otro byte y vuelva a salir de forma serial. Entonces, hasta ese momento la bandera se va a poner en 1. Entonces, nosotros borramos las banderas y cuando suceda el evento de que ya se recibió un dato o de que ya puedes transmitir tu otro dato, otro byte, pues las banderas se pondrán en 1 en este registro, y en el registro IE2 existen los bits asociados para interrumpir bajo estos dos eventos. Bueno, yo creo que pues ya aquí lo que tenemos que ver así en directo es un ejemplo de programación. Aquí te estoy escogiendo una velocidad de reloj a 12 MHz, una velocidad de baudios de 9600, y entonces me fijo en la tabla, 12 megas, 9600, me dice que es el número 1250 que yo debo de programar en el registro UCBR. Ahora, 1250, vamos en base 10, corresponde al número, vamos a ver, voy a poner la calculadora aquí, porque lo quiero pasar también a base 16, quiero que lo tengamos en todas las bases. 1250 en hexadecimal es el número 4E2, ¿sí? 4E2. ¿Por qué dice 1666? Yo creo que voy a tener que detener el video. 1666 es a 16 megas. Aquí está equivocado ese dato. Bueno, vamos a ver cómo quedó el programa, porque ya aquí es donde no me acuerdo qué se puso aquí. Se puso E2, y E2 habíamos dicho que era el número 1250. Entonces el programa está hecho para 12 MHz. Programo el bit puerto 1.1 y puerto 1.2 para que se habiliten en ambos registros de selección para que sean del UART. Programo la línea puerto 1 como entrada y 1.2 como salida. El puerto 2 no se utiliza. Programo el registro de control 1 con la selección de reloj secundario. Aquí programé el registro UCBR, lo pude haber programado de un tiro con el número que me estaba dando la tabla, que era el número 1250 para 12 megas a 9600. Era más fácil haber puesto aquí en este programa MOP hashtag 1250
coma, UCA0BR. Aquí lo programé en partes y además en código hexadecimal y pues ni modo, lo dejé así, pero es lo mismo. Si tú te das cuenta en la calculadora, 1250 es 4E2, E2 es en el UCBR0 y 4 es en el UCBR1. Es lo mismo. Luego aquí ya, para finalizar, borro el bit de reset del registro de control 1, porque aquí lo había puesto en 1, y aquí lo pongo a 0 para echar a andar el UART. Finalmente yo estoy habilitando aquí en este ejemplo la interrupción por interrupción, y como no tengo nada más que hacer, mando a dormir al CPU y permito la interrupción. ¿Qué va a suceder? El micro no va a avanzar de esta instrucción hasta que en algún momento llegue un dato. El dato va a llegar en el registro de recepción y entonces va a despertar al micro, va a saltar al vector de interrupción del receptor que está en la dirección FFWE. Ahí se va a buscar la etiqueta de salto y corresponde precisamente a esa etiqueta. Y entonces, ¿qué va a hacer? Recoger el dato que llegó en el registro UCA0RXBUF, lo paso a un registro y empiezo a comparar ese registro con letras, en este caso la letra B mayúscula, la letra R mayúscula o la letra A mayúscula. Si no es ninguna de las letras, simplemente regresa a dormir, pero si es alguna de las letras, salta la etiqueta que corresponde. Para B mayúscula, etiqueta verde, para R mayúscula, etiqueta rojo y para la letra A, etiqueta apaga. En rojo lo que voy a hacer es prender el LED rojo de la tarjeta Launchpad que está en el puerto 1.6 y apagar el LED verde que está, apaga el LED verde que está en puerto 1.6 y enciende el LED rojo que está en bit 0 puerto 1. Y además aquí estoy utilizando un pequeño programita que manda un letrero. El programa se llama Display y aquí dice que para el LED rojo manda el contenido de la tabla 2. Vamos a ver la tabla 2. La tabla 2 dice, oprimiste la tecla R, seguido de un 0A 0D que es un alimentación de nueva línea, retorno de carro. Entonces tengo oprimiste la tecla B, oprimiste la tecla R o apagando LEDs con la letra A. Ahora, y así para cada situación, ¿no? En el rojo prendo el rojo y apago el verde, en el verde prendo el verde y apago el rojo, y en apaga apago los dos LEDs. Te quiero mostrar rápidamente el programa Display, que no tiene mucho que... Bueno, vamos a ver el programa Display, cómo se envía un letrero, ¿no? Primeramente, yo lo que estoy haciendo es programar un par de apuntadores, uno de inicio de tabla y otro de fin de tabla. Por ejemplo, inicio de tabla pues sería tabla 2 y fin de tabla sería fin 2. El primer byte de tabla 2 es la letra O y el último byte es el número 0 que está dentro de la dirección fin 2. Entonces el programa Display hace lo siguiente: mueve el byte apuntado por R4 al registro de transmisión de datos y aumenta en 1 el apuntador R4. Estoy testeando la bandera para esperar a que ya pueda yo transmitir el siguiente byte. Y cuando esa bandera se pone en 1, comparo el apuntador inicial contra el apuntador final. Recuerden que el apuntador final está estático y el que se va moviendo es el apuntador inicial. Mientras no sean igual, recursivamente vuelvo a enviar el dato, pero como ahora ya es el siguiente, pues ya va a enviar la siguiente letra. Esto recursivamente va a estar enviando letras hasta que al final el apuntador inicial alcanza el apuntador final y entonces ya terminé de transmitir todo el letrero y se sale de ahí. Tengo un video muy interesante en el canal asociado con este programa en donde yo estoy operando los LEDs rojos, verdes, ambos los apago de la Launchpad y además te muestro con la cámara de manera simultánea, te muestro el programa, te muestro los LEDs y te muestro el teclado de la computadora y ahí tú puedes ver el funcionamiento completo de esto. Sin más, te agradezco por la atención prestada y espero que este video te sea de provecho y te sirva.